Comenzó el sueño en busca del oro. La selección azteca olímpica abrió su participación en Tokio 2020. El adversario fue Francia, comandada por un viejo conocido, André Pierre Gignac. Solo Córdoba agarraron saliendo a Francia, que atrás es un desastre. Un descuido costó un penal. André Pierre Gignac frente a Memo Ochoa. Y esto, señoras, señores, es solo el inicio. El triunfo de México fue el aperitivo, desde luego, el aperitivo ideal que estamos buscando para el arranque formal de los Juegos Olímpicos. Estamos a unas cuantas horas de la gran inauguración de estas contiendas de los Juegos. ¿A qué hora? 5:50 de la mañana, no te lo puedes perder, la ceremonia de inauguración por Azteca 7. Estamos viendo aquí unas imágenes de llegada de deportistas. Bueno, ya le decía, 5:50 de la mañana por Azteca 7. Además, ya por la noche arranca la participación del equipo mexicano de tiro con arco. Prueba mixta con Alejandra Valencia, Luis Álvarez. También inicia la natación con el equipo norteamericano que busca la supremacía, además de gimnasia varonil. Bueno, pues es la llegada de algunos atletas allá a Tokio. Yo soy Javier Alatorre, qué bueno que está con nosotros, qué bueno que nos acompaña, tenemos información importante. Mire, vamos a ver lo que está sucediendo el INE, porque pues el INE ha denunciado, el Instituto Nacional Electoral está revisando todo lo que hicieron los partidos políticos, todo lo que hicieron las y los candidatos. Dice que hubo excesos, que hubo trampas en todos los partidos políticos. No hay partido que esté exento de esta revisión o de este señalamiento del INE, pero esta noche pusieron particular atención, pusieron especialmente bajo la lupa a Samuel García y a Movimiento Ciudadano. Él es el ganador para el gobierno de Nuevo León. El INE aprobó una serie de sanciones millonarias a todos los partidos políticos por distintas irregularidades en la campaña, pero particularmente ha hecho tambalear la victoria de Samuel García en Nuevo León, tras identificar una serie de aportaciones ilegales en su campaña. La unidad de fiscalización comprobó que el abanderado y su partido Movimiento Ciudadano recibieron 14 millones de pesos de entes prohibidos. Para ello hubo una triangulación de recursos que utilizó a los familiares del candidato como testaferros. Por lo que es claro que dicho dinero no proviene del peculio de los ciudadanos aportantes, sino de sociedades mercantiles, entes que tienen prohibido donar dinero a los partidos políticos. Un hecho que el PRI gritó a los cuatro vientos. La campaña de Samuel Alejandro García Sepúlveda, candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de Nuevo León, recibió financiamiento de manera ilícita. Morena incluso comparó este caso con la cancelación de sus candidatos. A nosotros nos quitaron una candidatura por 19,000 pesos. Ahora son 14 millones de pesos. De un origen hasta este momento desconocido. Por estas aportaciones ilegales, el INE sancionó a Movimiento Ciudadano con 28 millones de pesos. El Partido Naranja también recibió una sanción de 55 millones, luego de que el instituto consideró como aportación indebida 1,300 mensajes en redes sociales que emitió la influencer Mariana Rodríguez a favor de la campaña de su esposo, el propio Samuel García. Por lo que al promocionar la campaña de Samuel García le generó un beneficio a dicha candidatura que se tradujo en aportaciones en especie a partir de la actividad profesional y comercial que ostenta Mariana Rodríguez como influencer. Un tema que generó un fuerte debate al tratarse de la esposa del aspirante. Su fama no limita su libertad de expresión. Que una esposa hable bien de su esposo públicamente me parece una conducta normal y auténtica. Pues yo no entiendo que estar casado con alguien sea ni un agravante ni un atenuante cuando uno analiza faltas en materia de fiscalización. El INE calculó que los mensajes de Rodríguez significaron una aportación indebida por 27 millones de pesos a la campaña del ganador en Nuevo León. Hasta la noche de este jueves, el instituto alistaba sanciones a los partidos políticos por una histórica cifra de 1,300 millones de pesos. Jaime Guerrero, Fuerza Informativa Azteca. Es un Movimiento Ciudadano, pero mire, sigue las tareas en el INE. Hace unos minutos, el Instituto Nacional Electoral aprobó una sanción de
40 millones de pesos para el Partido Verde. 40 millones de pesos para el Partido Verde por los mensajes que a su favor emitieron 104 celebridades durante la veda electoral previa a las elecciones. Según el INE, se trató de una acción coordinada que afectó la equidad en la contienda. Además de la multa de 40 millones de pesos, el Verde no tendrá anuncios, no tendrá espacios promocionales de radio y televisión durante un año. También se dio vista del caso a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Vamos ahora a un tema que ha generado muchísima polémica durante los últimos días y tiene que ver con el espionaje. Sí, el espionaje del gobierno contra periodistas, contra políticos, contra opositores, a través de un sistema que se llama Pegasus. Amnistía Internacional recibió el año pasado una filtración de los teléfonos que son intervenidos, que son espiados en varios países. Pero el mayor caso de espionaje es en México. La información fue entregada a varios medios en el mundo y, como le comento, hace unos días ya se ha revelado el hallazgo y ha generado muchísima polémica. Desde 2014, Pegasus ya generaba reacciones en México. El 29 de octubre de ese año, la extinta PGR firmó un contrato para adquirir la tecnología de irrupción en dispositivos electrónicos a través de la empresa TechBull. Pero las investigaciones en México por el software de espionaje Pegasus se remontan a 2017. Desde ese año, el órgano interno de control de la entonces Procuraduría General de la República abrió el expediente con número 2017 PGR-DE 1353 tras recibir una denuncia por el espionaje del que fueron víctimas diversos periodistas y activistas a través del sistema. Así lo explica un documento público del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República. El órgano interno de control, instancia investigadora que en ese tiempo todavía dependía de la Secretaría de la Función Pública, abrió la indagatoria para saber si existía alguna responsabilidad administrativa por parte de los servidores públicos de la PGR que intervinieron en las contrataciones del programa espía Pegasus. El 21 de marzo de 2018, el órgano interno de control de la extinta PGR emitió un acuerdo mediante el cual se archivaba el caso al no haber mayores elementos para continuar con la indagatoria. Una vez que se constituyó la Fiscalía General de la República, abrió una nueva investigación por el caso Pegasus, que se encuentra en trámite en el área de atención a delitos contra la libertad de expresión. Pero Pegasus tuvo alcance internacional. Entre abril y mayo de 2019, más de 1,400 dispositivos en varios países fueron atacados con Pegasus, según se lee en un documento ingresado ante la Corte del Distrito Norte de California el 29 de octubre de 2019, donde aparecen como denunciantes WhatsApp y Facebook contra NSO Group, empresa israelí desarrolladora del sistema. Según la denuncia presentada por WhatsApp en Estados Unidos, los usuarios objetivos incluyeron abogados, periodistas, activistas de derechos humanos, disidentes, diplomáticos y otros altos funcionarios de gobiernos extranjeros. El documento señala que los objetivos tenían números de WhatsApp con códigos de varios países, incluido el Reino de Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y México. Este miércoles, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó cómo funciona la red de pagos desplegada en México durante la administración anterior para adquirir el software de espionaje Pegasus a través de la empresa TechBull. La carpeta del Ministerio Público tiene en la mira los contratos del software que firmó el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio. Respecto a TechBull, como se ha mencionado, es la empresa que por $32 millones es contratada por la Procuraduría General de la República en la época de Murillo Karam, particularmente con una firma del señor Tomás Herón. La investigación de la FGR presume, por ejemplo, que cuando Manuel Mondragón fungió como comisionado nacional de seguridad, era sujeto de vigilancia. Según un comunicado, sus llamadas con funcionarios de gobernación y otras áreas de su competencia fueron intervenidas y grabadas. Pero Pegasus es tan solo la cara visible del espionaje internacional. Es una de las cientos de herramientas tecnológicas que existe para esos fines. Para desmarañar esa red de espionaje, las indagatorias van más allá de nuestras fronteras, pues la mayoría de las denuncias tienen como punto coincidente la invasión de la privacidad y la violación de las libertades. Diego Borbolla, Fuerza
Informativa Azteca. En este escándalo, de momento, México es el país que tiene el mayor número de personas que han sido víctimas de espionaje. Sin embargo, esta situación se está registrando en diferentes partes del mundo, o por lo menos las denuncias van surgiendo. Mire usted, la identificación de las personas que han sido espiadas en otros países revelaron que este sistema, Pegasus, ha sido utilizado incluso para asuntos familiares. El Washington Post dice que el emir de Dubái vigilaba a su hija, la princesa Latifa. La princesa se hartó, se fue de la casa, dijo: yo ya me voy. Se escapó escondida en la cajuela de un vehículo y después se subió a un barco y se fue. Pero fue buscada e interceptada a través de este sistema de espionaje y las autoridades de Sri Lanka la denunciaron y la regresaron con su padre. Todo esto fue a través del software israelí Pegasus. Bueno, vamos a otro tema. Se colmó la paciencia de los habitantes de una localidad de Oaxaca y quitaron por la fuerza un bloqueo carretero que impedía la comunicación con la capital del estado. A pedradas y golpes, habitantes de Villa de Etla corrieron a integrantes de la comunidad Triqui, que desde hace 4 días bloqueaban la carretera en esa región. La gente dijo estar cansada de la manifestación Triqui, que frenó el tránsito privado y comercial hacia la ciudad de Oaxaca. El punto que bloqueaba el movimiento unificador de lucha Triqui independiente es conocido como Crucero de Hacienda Blanca y Viguera. Un punto estratégico para llegar a la capital oaxaqueña, y es también un lugar comercial donde los etecos obtienen sus ganancias del tránsito que por ahí circula y les consume. Lo grave fue que durante la gresca hubo disparos. ¡Sale, Poncho, sale! 2 personas resultaron heridas por impactos de bala. Fue entonces cuando la policía intervino en el conflicto, que según los de Villa de Etla, ya les habían reportado y solicitado ayuda. La madrugada de este viernes, la carretera fue desalojada. Los triquis se trasladaron a la ciudad de Oaxaca, donde piden a los gobiernos federal y estatal garantizar el retorno seguro de al menos 500 personas desplazadas por hechos de violencia en sus tierras, y también la libertad de 6 personas que ellos consideran presos políticos, entre otras demandas. Temas que ya se discuten en una mesa de diálogo. Con información de Cristóbal Reyes, Azteca Noticias. Bueno, los comerciantes de la Ciudad de México denuncian que las protestas y que las manifestaciones también los están afectando y mucho. Tratan de recuperarse de las pérdidas que les ha dejado la pandemia, pero dicen que no piden reprimir a los manifestantes, sino solucionar sus demandas. Marchas, bloqueos y plantones estrangulan la economía en la capital mexicana, advierten los comerciantes. Señalan que mientras tratan de reactivar la economía tras la pandemia, plantones como este, ubicado en el cruce de Madero y Eje Central, generan pérdidas de hasta 40 millones de pesos diarios en la zona. Hoy el 72% del comercio en el centro histórico se encuentra en quiebra técnica. Y mucha gente me dice, oye, pero si hay cortinas, no hay muchas cortinas abiertas. La gente es muy romántica y la gente hace una aritmética poco básica. Si debe 100,000 pesos y tiene 50,000 en mercancía, está quebrada. Hoy todos tienen, el 80% tienen adeudos en rentas. Oye, el 92% tienen adeudos en gastos fijos. Tiene más de 6 meses instalado y nadie los retira. Yo creo que es una falta de capacidad para resolver el problema, porque evidentemente no se necesita reprimir de manera violenta para inhibir y negociar y solucionar. Al final del día, todos y cada una de las personas que se manifiestan tienen un derecho, y tienen derecho a audiencia, y tienen derecho también a ser atendidos. Aquí el tema de no represión no lo entendemos. Nosotros no estamos solicitando que llegue la autoridad, que llegue la fuerza pública y lo retire con valga la expresión, con fuerza pública. Simplemente la no represión sería invitarlos a ocupar espacios donde puedan ellos manifestarse sin dañar a terceros. Al estar cerrado, pues no pasan carros, no pasa gente y pues no hay venta. Y nos perjudica todo eso, más el que están ahorita ahí tapando la avenida, los triquis. No, pues nos perjudica todo eso.
pusimos el ejemplo desde un principio de los triquis en la Avenida Juárez. De verdad, tienen todo el derecho a manifestarse, pero qué falta de capacidad de negociar para ubicarlos. Este otro permaneció 13 días en Paseo de la Reforma, entre Lieja y la Diana Cazadora. Dejar que se establezcan los manifestantes en ciertos polos estratégicos de la ciudad, ¿no? Está en peligro de que se estrangule la parte logística. Otro se registró en la Avenida México-Coyoacán. El hecho de que esté cerrada esa parte norte del centro histórico, hay unas afectaciones impresionantes en cuestiones monetarias. Ya ha llevado a la quiebra a muchísimos negocios. Mientras tanto, los cierres de calles y avenidas siguen siendo cosa de todos los días en la Ciudad de México. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca. Vamos a Michoacán. El bloqueo que ya se levantó es el que mantenía la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en las vías del tren de Michoacán. Pero no se sabe si ese retiro ya es definitivo. Tras 96 horas de bloqueo, las vías del tren fueron liberadas en Michoacán. Lo informó la tarde de este jueves el sector industrial y empresarial de esa entidad. Ese mismo sector había demandado una vez más que las autoridades intervinieran y que las pérdidas económicas diarias eran por 50 millones de pesos. Millonaria cifra que solo atañe a ese sector, pues el bloqueo en los puntos férreos de Pátzcuaro y Calzoncin, municipio de Uruapan, evitan que toneladas de mercancía que arriban del comercio internacional vía el puerto de Lázaro Cárdenas lleguen a cientos de industrias y comercios de todo el país. Autoridades y organismos competentes para que se dé pronta solución a todo tipo de bloqueos de vías de comunicación y a todo que obstruya nuestro trabajo y que no esté dando un Estado de Derecho que nosotros exigimos, exhortamos. El tapón magisterial no es el único que sufren los michoacanos. Hace apenas unos días le mostramos la forma en que la delincuencia organizada destruía los caminos de la región de Tierra Caliente. A la quema de vehículos le sumaron zanjas para evitar la circulación de grupos rivales y de la policía y obviamente del comercio y la población. No puede ser que estemos sufriendo otra vez el cierre de cualquier carretera. La incomunicación vial es vital para el desarrollo de nuestras familias, de nuestro estado y por supuesto de nuestro país. La sola presencia de los grupos criminales que disputan esa región frena el tránsito. Como ejemplo, la caravana que recolectó víveres para la población de Aguililla y que para poder llegar tuvo que viajar hacia la costa, rodear y cruzar brechas, un esfuerzo que les llevó 12 días. Por si fuera poco, desde el miércoles policías estatales bloquean 8 horas diarias una de las principales vialidades a Morelia. Así lo harán, dicen, hasta que el gobierno estatal les entregue un bono semestral que debió llegar en junio. Con información de corresponsales, Fuerza Informativa Azteca. El presidente López Obrador respaldó la iniciativa de Morena en el Senado que propone posponer un mes la entrada en vigor de la reforma de outsourcing. Además, el presidente celebró que los empresarios también busquen terminar con la subcontratación. Es muy probable que en el Congreso se resuelva el que se dé esta ampliación. Nosotros lo vemos bien, porque sí es para que se puedan preparar, ajustar a la nueva ley, ¿sí? Y que no haya la subcontratación y que ya el trabajador se contrate con sus prestaciones, y que no sea temporal. Yo estoy a favor de que se amplíe, aprovecho para decirlo, porque está por vencerse el plazo. Vamos a revisar asuntos internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció sanciones, nuevas sanciones para Cuba. Serán contra el ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Álvaro López, y contra la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, conocido como los Boinas Negras. Y es que, de acuerdo con Estados Unidos,
estuvieron involucrados en la represión y violación a los derechos humanos de los manifestantes en las recientes protestas. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que además de las sanciones, Estados Unidos condena la represión contra los manifestantes y las detenciones injustificadas en Cuba. Durante una conferencia de prensa, Psaki dijo que el gobierno de Estados Unidos exigirá justicia para las víctimas de las desapariciones registradas durante las protestas del pasado 11 de julio. Los que ya fueron puestos en libertad son tres periodistas independientes. Aquí las imágenes en su pantalla. Ellos fueron detenidos por cubrir las protestas contra el gobierno de Cuba, las protestas recientes. Sin embargo, a pesar de que fueron puestos, de que salieron de la cárcel, seguirán en arresto domiciliario por tiempo indefinido. Solo podrán salir de su casa por motivos de salud o por si son solicitados por la policía o por la justicia cubana. Enfrentan cargos de desorden público por la cobertura de las protestas. Otro problema para los cubanos es que ya casi es imposible que reciban dinero desde los Estados Unidos. Ese dinero, esos dólares indispensables en medio de la ruina económica en la isla. La incertidumbre acecha a José y a su familia. Él vive en Miami, salió de Cuba hace 11 años, pero sus seres queridos aún viven en la isla. Hoy solo puede comunicarse con ellos por teléfono. Así es como se entera de la escasez que padecen. Tráeme zapatos, tráeme medicina, quiero que traigan medicina. Pero las vías para enviar ayuda son pocas y las razones muchas. 1. El régimen comunista permitirá la entrada de alimentos y medicinas sin cobrar impuestos. Pero los vuelos a Cuba son pocos y el costo del viaje descabellado. Solo de ida, su precio puede ser de hasta 30,000 pesos mexicanos. 2. Aún hay restricciones de equipaje impuestas por las aerolíneas. Ahora el problema es que la situación se ha tornado insoportable para el cubano porque no tiene medicamentos, porque no tiene acceso fácil a los alimentos, porque los precios en Cuba no tienen una lógica con la economía, porque las personas no ganan en la moneda en la que pueden comprar. Y así crece la frustración. Fuera de Cuba por no poder ayudar a quienes sobreviven en la isla. Y dentro, por no saber cuándo llegarán las provisiones. Ilse Lorena Trejo, Fuerza Informativa Azteca. Mire la historia que le vamos a presentar a continuación. Le dicen el gaviotazo. ¿Qué fue lo que sucedió en un parque de diversiones allá en los Estados Unidos, en Nueva Jersey? Pues una gaviota perdió por ahí el rumbo y se estrelló de frente en la cara de una jovencita. Kylie y su amiga Georgia buscaban un poco de adrenalina en una feria de los Estados Unidos. It was Georgia's birthday and she wanted to do the slingshot and she convinced me to do it. Y la adrenalina llegó volando. Se llamaba gaviota. It was going the opposite direction and it came back and hit me right in the face. It was really light and I didn't really feel it at all. I just felt its neck rubbing against my neck. El gaviotazo le tocó entre cara y cuello. Le llevó unos instantes reaccionar y quitarse el ave de encima. Aunque en ese momento no sabía ni siquiera lo que la había confundido con pista de aterrizaje. El video, como sucede con prácticamente cualquier cosa en estos tiempos, se volvió viral en internet. Y tanto Kylie como Georgia gozaron de esa fama efímera que obsequian las redes sociales. El sueño de casi cualquier adolescente como ellas, que además de festejar sus vistas en la web, celebran otra cosa. I'm just happy it didn't poop on me. Raciel Cruz Salazar, Fuerza Informativa Azteca. China rechazó de nuevo la investigación de la Organización Mundial de la Salud sobre el origen del COVID. Esto después de que el gobierno de Estados Unidos dijo que es posible que el virus escapara de un laboratorio en Wuhan. Suspendieron a 16 laboratorios de Quintana Roo por carecer de permiso para hacer pruebas para detectar el COVID.
El rockero Eric Clapton anunció que no tocará en recintos que exijan que el público esté vacunado contra el COVID porque considera que la medida es discriminatoria. El gobierno de la Ciudad de México dice que no hay riesgo de derrumbe de los puentes peatonales en el metro Pantitlán. Asegura que se están reforzando debidamente los hundimientos que hay en la zona. Terror en un gimnasio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México. Un comando retuvo a empleados y a usuarios para después asesinar a 2 personas que asistían al lugar para hacer ejercicio. Una situación de alarma en San Pedro, Nuevo León. Jóvenes patinadores cruzaron el túnel de Loma Larga para subir su video a redes sociales. La gente hizo un llamado a la seguridad y el sentido común. Continúa el desalojo de miles de personas en la provincia china de Jiangsu por las inundaciones. Los refugios se están llenando y continúa latente la apertura de la presa, que empeoraría la situación. Los incendios en California y Oregon siguen aumentando su magnitud. El Tamarack aumentó a 20,000 hectáreas y solo está contenido en un 4%, mientras que el de Bootleg ya es el 4º mayor incendio en Oregon desde 1900. Un incendio en Nueva Orleans afectó la casa que tienen en la ciudad los cantantes Beyoncé y Jay-Z. Una mujer de 78 años de edad trabajó muy fuerte e inauguró a su edad una nueva categoría en levantamiento de pesas. Instauró 4 marcas que pueden ser rotas muy pronto, mientras más mujeres de su edad se animen a competir.
almendras. Es tiempo de ir a la asignación especial de esta noche. Ya está Edgar Galicia con nosotros. Edgar. Imagínate, Javier, que acudes al registro civil para solicitar una copia certificada de tu acta de nacimiento y te dicen, no señor, usted no está inscrito en los libros. Y acudes al registro público de la propiedad y te dicen, señor, no, usted no es dueño de sus propiedades. Eso está ocurriendo en Oaxaca. El 20 de diciembre pasado, los 3 hermanos Gómez Consati se enteraron que sus actas de nacimiento ya no aparecían en el registro civil de Oaxaca. Pensaron que era un juego, era una broma, era un chiste. Al día siguiente hábil me fui al registro civil. Efectivamente, ya no estaban ni en los libros físicos ni en la búsqueda que uno puede hacer por internet. Alguien había borrado su identidad. Nos fuimos a instancias federales, solicitamos un amparo para la reinscripción de nuestros registros por la violación de los derechos de identidad. La Fiscalía General de la República envió peritos para cotejar este incidente. Arrancaron las actas de nacimiento de los hermanos Gómez Consati, colocaron actas de nacimiento de terceras personas que nadie sabe quiénes son y después colocaron las actas de nacimiento de los hermanos Gómez Consati en otro lado, pero con un apellido paterno distinto. Tú levantabas la hoja contra luz, veías cómo estaban los números raspados con los folios encimados. Hay un dictamen de la Fiscalía General de la República diciendo 2 cosas, que los libros fueron alterados y las actas originales fueron sustraídas, y 2, que las actas que están ahí son falsas. Tras revisar estas irregularidades, el juez federal de este caso le pidió al Registro Civil de Oaxaca que reinscribiera a los 3 hermanos. Notamos durante todo este procedimiento que el registro civil había desobedecido la orden del juez de restituir los registros de nacimiento de los hermanos. Los 3 hermanos sabían que al no tener identidad, también su patrimonio quedaba vulnerable. Así que para protegerse, cada 15 días empezaron a solicitar copias certificadas al registro público de la propiedad, a fin de acreditar la propiedad de 2 inmuebles ubicados en pleno centro de Oaxaca. Así estuvieron pidiendo certificaciones hasta que el 25 de noviembre de 2020 el IFREO contesta, ¿qué crees que no tengo registros? No tengo registros de que tú seas dueño absolutamente de nada. Ya no solo no tenían identidad, con un clic les habían arrebatado estas 2 propiedades. Nuevamente intervino la Fiscalía General de la República y esto contestaron los del Registro Público de la Propiedad en la entidad. ¿Qué cree? Que todo fue un error? Se nos cayó el sistema. Se nos cayó el sistema. Aquí están otra vez los hermanos Gómez Consati y Martínez registrados como dueños de estas 2 casas en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. La pesadilla para los hermanos Gómez Consati aún no termina. Acudieron a las oficinas de catastro y sí, sus inmuebles aparecen, pero dicen que no son de ellos. En el sistema aparece una compraventa, la cual dice el sistema que se efectuó en 2011, pero el movimiento se realizó en enero del 2021. Acudimos al Registro Civil de Oaxaca y la titular recién nombrada nos adelantó que ellos ya habían procedido penalmente para sentar un precedente. Nosotros ya presentamos nuestras respectivas denuncias tanto a la Contraloría del Estado como a la Fiscalía, a quien resulte responsable, sea trabajador del registro civil, funcionario del registro civil o sea un particular que también haya intervenido en este proceso. En este caso lo que tenemos que evaluar es la conducta de los servidores públicos en torno a su caso, ¿no? Y en la recomendación lo que nosotros hacemos es solicitamos una reparación integral del daño para las violaciones cometidas en contra de los hermanos. Los 3 hermanos ya fueron reinscritos tanto en el registro civil como en el registro público de la propiedad. Solo falta catastro. Y lo que más llama la atención de este asunto es la facilidad con la que se puede dar de baja a una persona sin saber que su propiedad ya se haya vendido ilegalmente. Por fortuna, Javier, uno de estos hermanos era abogado. Pero yo me pregunto, Javier, ¿qué pasa con las familias que no disponen de una asesoría legal? Por eso hay que consultar constantemente dónde tenemos nuestros documentos y si realmente están ahí, en los libros físicos y digitales. Es mi informe, Javier. Y muy buena recomendación, Edgar. Gracias. Qué historia terrible, que no es otra cosa
más que la impunidad, la absoluta impunidad y los vericuetos judiciales y legales, desde luego que nos hacen víctimas a todos los ciudadanos. Vamos a hacer una pausa, le recordamos el podcast de Hechos disponible en Spotify. Sé que a pesar del cansancio, somos la familia que soñaron. Descansen, el mundo los necesita despiertos. Restonic, el colchón de tus sueños. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, los saludo con gusto, soy Baytere Mateos. Les recordamos que mañana en la primera línea de la información le daremos detalles del primer auto eléctrico producido en nuestro país. Además, las descargas eléctricas se han hecho presentes en los últimos días en la Ciudad de México. ¿Usted sabe cómo protegerse? Ya lo sabe, todos los detalles mañana a las 5:50 de la mañana por la señal de Azteca 1. Los esperamos.
exclusiva en el Lavadero Grupero. A las 8, Azteca 1. Gracias, como siempre, por acompañarnos hasta aquí la emisión de esta noche en las noticias. Yo soy Javier Alatorre, muchísimas gracias, muy buenas noches, que descansen.